Egunon, Juan Antonio Cebrián, aquel ilustre creador de programas como Pasajes de la Historia dentro de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, en donde tristemente desapareció a finales del año 2007, pero quedan sus obras como parte del legado. Y aquí quiero presentar estas tres como un abanico de realidades respecto a Juan Antonio Cebrián. Por ejemplo, aquí tenemos el misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia. A pesar de tener una disminución de las capacidades visuales, pues fue una persona muy interesada por las biografías de las personas que pudo estudiar en su juventud, como forma de socializar con el mundo que le rodeaba. Estuvo con fruición, y eso significaba que cuando hacía la sección esta de pasajes de la historia, o incluso de versus, esto no se veía a través de la radio. Pero dicen las buenas crónicas que hacía la exégesis de los personajes y de los momentos sin tener ningún esquema ni ninguna referencia, es decir, de memoria, de memorística, de su capacidad de retención de lo que había aprendido en su juventud y en sus lecturas posteriores respecto a los diversos personajes y situaciones. Es decir, era en cierto sentido como un hombre del Renacimiento en este aspecto de divulgador de lo que tanto le apasionaba, de los personajes y eventos y efemérides de la historia. Así pues, en este el misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia, pues tenemos a diversas personalidades, como por ejemplo pues Tutankamón, Nefertari, Salomón, Argantonio, Leónidas, el mítico Leónidas, Quinto Sertorio, Vercingetorix, María Magdalena, Trajano, Santa Elena, Arturo, Teodora de Bizancio, Leovigildo, Don Pelayo, Almanzor, Rodrigo Díaz de Vivar, Maimónides, Ricardo Corazón de León, Gengis Khan, Blanca de Castilla, Alfonso X el Sabio, Roger de Flor, Doña Inés de Castro, Blanca de Navarra, Vlad Tepes, la del Emperador, Beatriz Galindo, Nicolás Maquiavelo, Nicolás Copérnico, Vasco Núñez de Balboa, Fray Bartolomé de las Casas, María Pacheco, Ana Bolena, Miguel Servet, Francisco Hernández, Boncalo, Iván IV el Terrible, la princesa Éboli, María Estuardo, Miguel Cervantes, William Shakespeare, Oliver Cromwell, Ana de Austria, Blas de Lezo, Esquilache, Giacomo Casanova, Catalina la Grande, María Antonieta, George Sand, Charles Dickens, Richard Francis Barton, Rosalía de Castro, George Armstrong Custer, Sarah Bernard, María Cristina de Habsburgo, Paul Nipkow, Rudyard Kipling, Helen Keller, Manfred Bornstoffen, Anastasia Romanov, Severo Ochoa y Ana Frank. He querido leer los nombres de las biografías aquí incorporadas porque hay más en otros libros, como el de Pasajes de la Historia, que está también referenciado en este canal, en un vídeo aparte. Y hay otros muchos, en otros. Es decir, él quería transmitir siquiera una versión simplificada y sintética de una biografía de una manera apasionada, apasionante, para que aquel que cogiera ese elemento, esa gota de sabiduría, pudiera, a través de esa proximidad respecto al personaje, acercarse con una ampliación de información respecto a una profundización en el personaje con otros libros, con otros formatos, con otras realidades, para que cada cual pudiera, claro,
no se puede hacer toda esa lista de nombres con una biografía completa, canónica, en un libro que, como se puede imaginar, tiene pues unas 300 páginas. Vamos, que 300 páginas sería fantástico para hacer una única biografía de solo uno de cada uno de los personajes. Pero si no conoces a ninguno, o conoces a pocos, o no sabes muy bien de qué va este personaje o el otro, pues está muy bien unas pinceladas de esa biografía para que, si te interesa, puedes profundizar por tu propio pie. Como sucede, por ejemplo, en las visiones, por ejemplo, de los Borgia, una historia de una familia valenciana de finales del siglo, bueno, del entorno del siglo XV y principios del siglo XVI, en el que hubo hasta dos papas, el Papa Calixto y el Papa Alejandro, si no recuerdo más, ¿no? Alejandro... Alejandro VI, sí. Pues esta familia valenciana que tuvo su empoderamiento en aquel momento, de finales del siglo XV y principios del XVI, con íconos como César Borgia, porque claro, los Borja fueron italianizado el apellido a los Borgia, César Borgia, Lucrecia Borgia, que luego parece ser que la leyenda negra de gente que se le opuso, como el de la Rovere, que luego sería Julio II, un papa que echaría peste sobre su predecesor, y bueno, también sería el que hizo la Capilla Sistina, en aquel sentido de los frescos de Miguel Ángel, en aquella película que, por ejemplo, protagonizó Rex Harrison como el Papa Julio II, con Charlton Heston como Miguel Ángel Buonarroti, aquella película que se llamaba La Pasión y el Éxtasis, no recuerdo el título exacto, pero bueno, esta historia sale en esta edición, dado que hicieron una serie en Antena 3, en ese momento en el que se establece este elemento documental, y bueno, pues el gran Juan Antonio Cebrián pues nos brinda una visión respecto a la cronología de esa excelsa familia, importante familia también para el ámbito hispano, respecto a incluso pues la culminación del ámbito de la mal llamada Reconquista y la visión respecto a las Américas y a la confirmación de la boda entre los reyes católicos y su posible, bueno, pues esas circunstancias de casarse entre primos y todo aquello que son cosas de aquel final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, y son muy interesantes porque pone el foco en una forma de profundizar, una visión más transparente, más honesta de la familia de los Borgia, dejando de lado leyendas negras y maledicencias que fueron sucedidas, sobre todo como suele pasar muchas veces, porque he dicho mal llamada Reconquista. La mal llamada Reconquista es un término del siglo XIX respecto a la invención del término y del concepto, algo que se dio durante siglos en la península ibérica, porque bueno, pues en el siglo XIX se quiso sistematizar desde un punto de vista del nacionalismo español, entonces naciente, desde el punto de vista afrancesado y de la Revolución Francesa, transmutándose en la Constitución de 1812. Pero en el caso del romanticismo, con Víctor Hugo y otra gente en aquel siglo XIX, Víctor Hugo parece que hizo, creo que fue Víctor Hugo, no recuerdo si es, bueno, pues ese autor francés del siglo XIX, los románticos, sí. Sí, Víctor Hugo hizo una obrita teatral de escasa calidad, recuperando en cierta medida la biografía de Lucrecia Borgia, que luego posteriormente será usada como base
claro, esa obrita teatral se hizo sin fuentes documentales, es decir, Víctor Hugo se la sacó del higo, la biografía, y esa biografía luego se ha utilizado como si fuera la biografía canónica del personaje en las aproximaciones posteriores del siglo XX y XXI. Por eso es interesante una confrontación, no solamente de Lucrecia o de César o de Rodrigo, el Papa, Alejandro VI, sino también, bueno, pues para el conjunto de la historia y de su impacto con el entorno del momento, es muy interesante aproximaciones como la de Juan Antonio Cebrián respecto a aquella ilustre familia valenciana que luego de perder el poder, sobre todo después de la muerte del patriarca en 1503, del patriarca papa Alejandro VI, pues devino en una pérdida de la centralidad en el escenario mundial, cosa que acabó siendo pues perjudicial para el porvenir de la familia y favorecedor para los agentes que estaban en contra del legado de esa familia y no solamente en el papado sino en el resto de circunstancias que están bien biografiadas y plasmadas en este interesante libro. Y por último tenemos a Gilles de Rais, el origen de la historia de Barba Azul, en Charles Perrault en el siglo XVII, hizo una recopilación de cuentos e historias, muchos de esos cuentos e historias que luego acabaría Disney transformando en cuentos clásicos, a través de lo audiovisual, porque son cuentos clásicos para niños formalmente, aunque bueno, pues tienen un trasfondo negro del alma, como pueda ser El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, que está incorporado en uno de los anexos el cuento de Charles Perrault, Barba Azul. Bueno, pues este personaje es muy interesante porque en el momento pudo haber tenido todo, porque era hijo de noble, era un aristócrata muy importante en el ámbito francés, en el ámbito de la Bretaña, aunque confrontado con el duque del momento, había sus tiranteces, seguramente tendría sus apetencias, por lo menos en el ámbito familiar, del que se despega porque hubo una infancia terrible que condicionó el futuro de Gilles de Rais. Y bueno, pues este personaje que acompañó a Juana de Arco en sus momentos clave del sitio de Orleans y posteriormente en la liberación de Reims, donde debía ser coronado el delfín Carlos VII como rey de Francia, una ceremonia tradicional y de peso histórico. Claro, luego cuando es capturada por los borgoñones, Juana de Arco estaba ya sola, estaba sin Gilles de Rais, la habían dejado abandonada y tirada porque Carlos VII, en base a sus consejeros, decían que esta señorita de Domremy te puede opacar y reclamar el premio final y puede incluso querer imponer una nueva dinastía y bla 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 bla. Estas cosas que se dicen a la oreja para comerle la oreja y seguir manteniendo los privilegios, los aristócratas que hacían la corte de Francia, que había estado disminuida y había estado a punto de desaparecer, porque si en el momento clave del sitio de Orleans hubiera sucumbido, ya estaba. C'est fini la France. Ya está. Es decir, olvidando esos orígenes, la corte francesa le come la oreja a Carlos VII después de haber estado ya en Reims y ser coronado en la catedral y ser ya rey de Francia formalmente. Bueno, ya esto de las demás promesas que Dios mediante, las alturas mediante, respecto a la unificación de Francia, la entrada en menos de 7 años en París, liberar la ciudad de la luz,
eso ya queda para un segundo plano y cuando Juana de Arco quiso seguir manteniendo el ritmo, pues la dejaron sola y la acabaron secuestrando, es decir, capturando. Y Gilles de Rais, que tuvo en cierta medida la cobardía de no acompañarla, había sido el periodo con Juana, el único periodo en el que había tenido una estabilidad emocional, de estar sosegado y ser capaz de controlarse a sí mismo, porque Barba Azul, fue el responsable posteriormente del secuestro y asesinato, de la desaparición y muerte, sodomía mediante, del entorno de 1.000 niños y niñas francesas. Es decir, lo que pudo hacer una banda terrorista en toda su historia, más de 50 años de terror, lo hizo en el siglo XV un solo aristócrata francés, el mariscal de las tinieblas, Barba Azul, un personaje para la memoria colectiva de lo que puede y a veces es capaz el ser humano en el lado oscuro de su alma. Solamente ese momento con Juana de Arco fue el que estabilizó su aura y luego, después de desaparecer Juana y ser quemada en la hoguera, fue ya un despeñe por las piedras de los acantilados hacia el final, en el que le acaban capturando y le acaban juzgando y acaban liquidando por la vía judicial dual, tanto eclesiástica como civil. Es por tanto una circunstancia recomendable que se ve acompañada con los herederos de Barba Azul, porque hay un muchacho llamado Landru, que en el periodo de la Primera Guerra Mundial, pues a las viudas desacompañadas respecto a sus maridos que estaban en el frente de combate, pues sentían la necesidad del calor humano y ponían de disposición de aquella persona que quisiera acompañarlas, de los pocos hombres que estaban en la retaguardia, pues acompañarlas a través de la disposición de sus bienes materiales, tanto en dinero como en propiedades. Y ahí a Landru se le encendió la bombilla respecto a, bueno, pues una tras otra, pues las voy liquidando, me deshago de los cuerpos y 300 mujeres en el periodo de 1914 a 18, en el periodo de 4 años, pudieron haber pasado por los brazos de Landru, el nuevo Barba Azul. A pesar de ello, solamente se le pudo juzgar por el crimen de solo 11 mujeres. Lo mismo que a el auténtico Barba Azul, el Gilles de Rais, pues no hubo posibilidad de atestiguar fehacientemente los 1.000 asesinatos respecto a esos tristes e inocentes niños, pero al final pues tuvo su merecido y acabó con sus huesos en la hoguera, siquiera por breves segundos. Así pues, tenemos esta relación respecto a Juan Antonio Cebrián, El misterio de Tutankamón, los Borgia, el mariscal de las tinieblas, unas propuestas sugerentes, muy interesantes, para aproximarse a la historia con gran cultura por parte del autor, con gran pasión por parte del desaparecido conductor de radio y padre de Alejandro y esposo de Silvia Casasola, a quienes dedico este vídeo con amor y cariño respecto al legado de Juan Antonio. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti, gelpe, an.